nombre es Diomara Osa y hoy les voy a resumir y les voy a contar mi testimonio de vida. Desde muy joven, por falta de conocimiento de Dios, porque mi familia nunca tuvimos como el amor por la palabra ni el amor por Dios, tuve una vida muy desordenada. Desde sardina empecé a salir, desde los 11 años más o menos, empecé a salir a rumbas, empecé a probar el licor, empecé a salir con hombres, con amigos. Mi vida fue muy desorganizada. A raíz de eso tuve varios accidentes. Uno de ellos casi quedó inválida. Estuve un tiempo sin poder caminar porque un carro se volteó y sufrimos varios en el accidente, pero para la gloria de Dios, pues estuve un tiempo sin poder caminar, por ahí 2 años, pero Dios me dio la gracia de poder volver a caminar. También tuve un problema con unos hombres y me raptaron y me iban a matar y me iban a violar, y para la gloria de Dios me logré volar en una balacera. En esa balacera mataron a uno de esos hombres y quedé como con una paranoia muy tremenda después de eso. A raíz de tanto desorden sexual, desorden con amigos, con el trago, en una borrachera, un tipo me violó. Eso marcó mucho mi vida. Me desordené más por la depresión que me dio, y cada vez eran más los desórdenes en mi vida. Después de eso, yo estaba trabajando en una buena empresa, tenía mis comodidades, vivía muy bien, estudiaba y trabajaba. Llegó un momento en que todo se me derrumbó. Todas las dependencias y todas las seguridades que tenía eran falsas, y se me empezó a derrumbar el castillo. Me quedé sin trabajo, me quedé sin estudio, tenía un novio que quería mucho, también perdí mi novio. Por ese novio caí en una depresión muy horrible. A raíz de eso, pues tuve un problema en mi casa y decidí terminar con mi vida porque yo ya no le veía ni sentido ni nada. Fuera de eso, como era tan alejada de Dios, me empezó también a gustar mucho el ocultismo, la brujería, el esoterismo, las cartas, la ouija, y entonces el caminar también estuve muy metida como en todo ese ámbito. A raíz de esa depresión que me dio, decidí terminar con mi existencia en un problema. Me encerré en mi habitación y empecé a cortarme las venas. Yo no quería ya vivir porque yo ya no le veía sentido a nada. Todo era vacío, triste, lúgubre. Yo la gente la veía mala, como estaba mi corazón. En ese momento, cuando yo ya estaba intentando cortarme las venas, entró mi mamá sabiendo que estaba cerrada con llave. Entró, me vio y me abrazó. Mi mamá antes era una persona muy difícil, alegaba por todo, peleaba, era muy posesiva, me mantenía, alegaba, era grosera conmigo. Entonces yo no tenía una buena relación con ella. Pero después de un tiempo ella cambió, y cuando ella me vio, yo pensé que ella me iba a echar cantaleta, iba a haber un problema muy grande. Ella me acogió, me abrazó y me dijo que Jesús me amaba, que Jesús había dado la vida por mí, que yo era su hija amada, que yo valía mucho para perder la vida así. Y ese día mi vida tomó un giro diferente. Yo sentí la presencia del Señor por medio de mi mamá, sentí el abrazo amoroso de Dios, sentí que Él me amaba.
A partir de ese acontecimiento mi vida tomó un rumbo diferente. Empecé a ver la vida de diferente manera. Yo sentía a Dios en mi corazón. Yo sentí en ese acontecimiento la presencia de Dios vivo en mi vida. Empecé a ir a grupos de oración. Empecé a ir a un grupo de oración de jóvenes y ahí conocí todo sobre el amor de Dios. Hubo bautismo en el Espíritu. Dios tomó mi corazón de una manera especial. Empecé a cantarle a Dios, empecé a hacer programas en la emisora Minuto de Dios, empecé a trabajar para Dios, empecé a servirle en todos los aspectos. Fue restaurada mi vida, mi vida económica, volví a seguir estudiando, empecé a estudiar, mi vida tomó el giro completamente diferente. Duré muchos años trabajando para Dios, sirviéndole a Él. Después de eso vino la prueba a mi vida. Después de estar fuerte en el Señor, creía que estaba fuerte, pero la palabra dice que no estéis tan seguros de estar fuertes, sino que estar vigilantes. Y caí y retrocedí en el camino con un exnovio, con este exnovio que quise mucho. Él llegó de España y llegó completamente cambiado. Me hice novia de él, empecé a vivir con él y la vida se empezó a tornar. Al principio él me acompañaba a los grupos de oración, muy bien, pero el diablo viene solamente a matar, a robar y a destruir. Y entonces fue engañada y él empezó. Yo empecé a retroceder en el camino y a salirme de los grupos de oración, de cantar, de servirle a Dios, hasta que llegó el momento de que ya no le volví a servir a Dios y no volví a escuchar su palabra y me alejé completamente de Dios. Empezó una depresión, una tristeza en mi corazón por la falta del amor de Dios, empezó una angustia, un desasosiego. Fuera de eso, las peleas con él fueron constantes porque él era un hombre posesivo, manipulador, y él quería que todo el tiempo yo estuviera con él y no quería que yo le sirviera a Dios. Llegó un momento que él me propuso de matrimonio y yo le dije que sí, pero le dije que sí como con miedo. Había algo en mí que Dios me llamaba cada vez que hacía oración, como que sentía ese ardor en mi corazón como en Jeremías, y sentía esa fuerza de Dios que me decía que volviera. Hasta que un momento yo empecé a orar constantemente a Dios y a pedirle sabiduría, que me diera el discernimiento si era el hombre adecuado para mi vida, la persona idónea. Y Dios me empezó a hablar y me empezó a decir que no era el momento. Entonces yo en una oración le empecé a decir que entonces que resolviera el asunto, que yo era muy débil, que no era fuerte, que me ayudara a él. Y tuve un problema, fuera de que este novio que tenía me levantó las manos varias veces, hubo violencia, me chantajeaba, me manipulaba como quería. Y esta vez yo ya estaba casi para casarme, me faltaba un mes y estábamos ya en el apartamento donde íbamos a vivir y tuvimos un problema y él me levantó la mano, me intentó ahorcar y me echó del apartamento, me dijo que me largara, que me fuera, y yo empecé a llorar incontrolablemente y él se bajó para el primer nivel. Y yo sentí en un momento la presencia del Señor diciéndome que me amaba, que yo era su hija amada, que yo no me había casado, yo todavía no estaba casada, que yo era una mujer libre, que yo era bonita, que yo valía mucho, que era un ser importante, que yo podía volver a tener mis amigos, que cualquiera se podía fijar en mí, porque yo era una joya preciosa, una mujer amada por él, que yo era la hija. Y en ese momento a mí se me quitó las lágrimas
y se me quitó ese dolor y ese vacío que yo tenía. Y yo dije, ya, yo sentí una paz incontrolable, una paz desbordante y una alegría extrema. Y yo dije, no, yo no me he casado y Dios nunca me ha abandonado. Y yo cogí las cosas que tenía, la ropa y todo, y lo dejé. Él me dijo en la puerta, cuando yo cogí mis cosas, me dijo que yo me iba a arrepentir, que yo me iba a arrepentir de no haberme casado, de dejarlo, y que yo iba a volver corriendo a él. Y yo le dije, yo no juro por Dios, pero sé que Dios está conmigo y yo con usted no voy a volver, nunca jamás, porque Dios me ama y Dios me hizo una criatura nueva. Y yo salí de ese apartamento y me fui para mi casa. A raíz de eso, él a la media hora volvió, así, poniéndome problema, pero yo empecé firme, y ya a raíz de eso, mi decisión fue tan firme que yo no volví con él me mandaba regalos, chantajeaba a mi mamá, y en mi casa todo se volvió un caos porque querían que yo me casara con él, y yo estuve firme hasta el final y no me casé con él, y empecé nuevamente a retomar, a ir a la comunidad. Empezó el estudio de la palabra, empecé a ir al clamor. Dios tomó mi vida de una manera, pues Dios empezó a mostrarme todas las promesas y todo el amor que tenía por mí. Empecé a tener mis nuevos amigos, que me había quedado sin amigos. Volví a retomar los grupos de oración, volví a cantarle a Dios, a ministrar para Él, a estudiar la palabra, hasta que Dios me bendijo con un trabajo en la emisora Minuto de Dios, y ahora estudio la palabra también, y estoy trabajando en la emisora Minuto de Dios, proclamando y hablando todos los días a las personas y evangelizando.